La historia del fútbol nos ha regalado muchas emociones y con el paso de los años quedan en nuestros recuerdos algunas selecciones que marcaron una época y que siempre recordaremos con especial afecto. Como hoy con la selección argentina del 86. Selección Argentina 1986. Llegó a la Copa Mundial desacreditada por la difícil campaña en las eliminatorias, aún así logró clasificar primera de su grupo, solo un punto por encima de los peruanos. Le acompañaron a dicho mundial, Brasil, Uruguay y Paraguay. En la preparación previa al mundial su técnico Carlos Salvador Bilardo fue el único que reparó en las condiciones de altura y calor que tendrían las 9 sedes del mundial en México. Los 3 primeros partidos de la selección argentina serían en Ciudad de México y Puebla, ambas ciudades a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y superando los 30 grados en los horarios en los que se disputarían los partidos. Fue entonces que junto al cuerpo técnico decidieron realizar la preparación física del plantel en una ciudad argentina que asemejara las condiciones que tendrían en el Mundial. Dicha ciudad sería Tilcara, una ciudad de la provincia de Jujuy, en pleno valle andino a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar y bajo un sol de más de 30 grados. El 6 de enero de 1986 la selección viajó hacia dicha ciudad para su preparación que duró 10 días y que solo contó con 14 jugadores, aquellos que participaban de la liga local. En marzo del 1986 la selección viajó hacia Europa para realizar una gira premundial con clubes y selecciones de dicho continente. Después de esa gira viajaron hacia Colombia donde jugaron contra el Junior de Barranquilla. Finalmente la delegación argentina viajó a la Ciudad de México el 5 de mayo de 1986, siendo la primera selección en arribar. Tras su llegada realizó 3 partidos de entrenamiento frente a clubes locales de la Primera División de México. El plantel de la selección contaba con 22 jugadores. Entre los nombres que más destacaban estaba el emblema del equipo, Diego Maradona, junto a Jorge Burruchaga, Daniel Passarella, Jorge Valdano, Neri Pumpido, Oscar Ruggeri, José Luis Brown, entre otros, todos ellos dirigidos por su entrenador Carlos Salvador Bilardo. Desarrollo del Mundial. Argentina hizo parte del Grupo A del Mundial junto a Italia, Bulgaria y Corea del Sur. El 2 de junio del 86 debutó en el torneo contra Corea del Sur, logrando la victoria 3-1, con 2 tantos de Jorge Valdano y 1 de Oscar Ruggeri. A los 3 días se mediría contra la última campeona del Mundial, la selección de Italia. A pesar de empezar perdiendo, al minuto 34 lograría el empate gracias a un tanto de Maradona, quien desde una posición muy esquinada y con marca encima sacó un remate imposible que entró por el segundo palo de Gali, y puso el 1-1 definitivo. Argentina cerró la fase de grupos venciendo 2-0 a Bulgaria, con goles de Valdano y de Burruchaga, dejando en claro que el equipo iba por buen camino. Las dudas de la difícil eliminatoria y de los amistosos previos al Mundial parecían quedar de lado. Terminó primera del grupo con 5 puntos y con el boleto para octavos de final. En octavos de final se enfrentaría con su vecino Uruguay, un equipo que no brillaba por su juego, pero se trataba de un clásico sudamericano y de 2 equipos que se conocían bastante bien. Argentina ganó por 1-0 con gol de Pedro Pablo Pasculi, a los 42 minutos del primer tiempo. La albiceleste mereció el triunfo y fue más frente a los de Enzo. El conjunto de Bilardo demostraba que en cada partido se consolidaba un poco más, ya había una idea clara de juego, con un Maradona en un muy gran nivel, pero el partido que lo terminó marcando a él y a todo el equipo, fue el de Inglaterra. Con la Guerra de Malvinas aún muy presente, solo habían pasado 4 años, el choque tenía mucho de revancha. Para algunos, iba más allá del fútbol. El 10 tuvo un partido brillante ante los ingleses, con 2 goles memorables que lo marcaron para el resto de su carrera. El primero con la mano, la famosa mano de Dios. El segundo, el mejor gol de todos los tiempos. Maradona arrancó en su propio campo, dejó en el camino a 5 jugadores ingleses y anotó el 2-0 memorable. Sobre el final, Lineker marcó el 2-1 y le puso suspenso al partido. Pero la Argentina se terminó imponiendo con justicia y avanzó a la final para medirse contra Bélgica, equipo que llegaba tras eliminar a la España de Butragueño por penales. Ya en semifinales fue de nuevo el intratable Maradona quien con 2 nuevos golazos le daba el pase a la albiceleste a la gran final,
donde se mediría contra Alemania Federal, que había derrotado por igual marcador a la selección francesa. Llegó el día tan esperado, 29 de junio del 86, día de la gran final. Argentina formó con Neri Pumpido, José Luis Cusiufo, Oscar Ruggeri, José Luis Brown y Julio Olarticoechea, Ricardo Justí, Jorge Luis Burruchaga, Sergio Batista, Héctor Enrique, Jorge Valdano y Diego Armando Maradona. La final comenzó con ventaja argentina. Primero José Luis Brown de cabeza a los 23 minutos del primer tiempo, y luego Jorge Valdano, a los 10 minutos de la segunda parte, pusieron a la albiceleste 2-0 en el marcador. Parecía que todo se encaminaba hacia el título. Pero Alemania siempre es Alemania y nunca se da por vencida. Con goles de Rummenigge y Boule a 10 minutos del final, empató 2-2. Todo indicaba que se venía el tiempo suplementario, pero Maradona, que no había tenido un gran partido y había sido bien marcado por los alemanes, metió un gran pase-gol para Burruchaga y a 7 minutos del final, la Argentina volvió a estar arriba en el marcador 3-2. Así se terminó un mundial histórico, donde la albiceleste arrancó de menor a mayor y fue creciendo partido a partido. La estadística nos dice que jugó 7 partidos, ganó 6 y empató 1, con 13 goles a favor y 5 en contra. La selección se terminó consolidando como equipo y como grupo, y tuvo a un Maradona en un nivel extraordinario para quedarse con la segunda Copa del Mundo de su historia. Desde entonces Argentina ha llegado a 2 finales más pero sin conseguir la Copa. ¿Será que 36 años después la conseguirán? ¿Te gustó esta selección argentina? ¿Qué otra selección te gustaría que analizáramos? Déjanos tu opinión y no olvides suscribirte.